Un ángel me habló, debes comer conmigo. En un camino solitario, un cadáver yace en el polvo. A su lado, un asno permanece tranquilo, y custodiándolos a ambos, un león masivo. ¿Cómo es posible que el hombre que hizo temblar a un reino terminara muerto bajo las garras de su propio Dios? ¿Qué mentira mortal fue capaz de destruir a un profeta invencible? Prepárate para un viaje al realismo más crudo de las Escrituras. Una historia donde la obediencia es vida y un solo descuido es la muerte. La ciudad de Betel, una vez considerada el umbral de la presencia divina, se había transformado en el epicentro de una rebelión espiritual sin precedentes. El aire, denso por el humo de inciensos extraños, vibraba con una alegría nerviosa mientras las 10 tribus del norte se congregaban para celebrar su independencia de Jerusalén. El paisaje urbano de Betel reflejaba esta nueva era, una mezcla de opulencia fenicia y pragmatismo político, donde el lujo de los nuevos palacios intentaba ocultar la fractura del alma nacional. El festival de inauguración no era solo un rito. Era una puesta en escena diseñada para convencer al pueblo de que la comodidad de un culto local era superior a la santidad de las leyes antiguas. En medio de este torbellino de colores, mercados abarrotados y música estridente, una figura solitaria cruzó el valle. El joven profeta de Judá avanzaba con la sobriedad de quien camina por un desierto, a pesar de estar rodeado de multitudes. Su vestimenta de pelo de camello y su mirada fija contrastaban violentamente con los linos finos y los tintes púrpuras de la aristocracia de Israel. No llevaba armas ni séquitos. Su única fuerza residía en una palabra que quemaba en sus entrañas y en una instrucción innegociable que era su blindaje espiritual. No comería, no bebería y no regresaría por el mismo sendero. Su ayuno no era una simple privación, sino una declaración de guerra contra la atmósfera de complacencia que saturaba la ciudad. Al acercarse al gran altar de piedra, el profeta observó el despliegue de poder. Los sacerdotes, nombrados por conveniencia política y no por herencia sagrada, rodeaban la estructura con una pompa hueca. Los becerros de oro, brillando bajo el sol, se presentaban como los nuevos guardianes de la prosperidad de Israel. Una trampa teológica diseñada para someter la fe a los intereses del trono. La seguridad era máxima. La Guardia Real protegía el perímetro con lanzas de bronce, asegurando que nada interrumpiera el momento en que el sistema de Betel recibiría su sello final de autoridad. Nadie notó al intruso al principio. Se movía entre la gente con la precisión de una flecha, posicionándose en el ángulo, donde la sombra del altar caía sobre el suelo. El murmullo de la multitud se convirtió en un rugido de aclamación cuando el monarca se preparó para subir las gradas. El joven profeta sentía el peso de los siglos sobre sus hombros. Sabía que estaba en territorio enemigo, pero su determinación era inquebrantable. Mientras el rey levantaba el incensario, el enviado de Judá dio un paso al frente, recortando su silueta contra el oro y la piedra. El mensajero finalmente había llegado a su destino, y la palabra que portaba estaba a punto de estallar frente al altar más protegido del reino, con una sentencia que nadie se atrevía a imaginar. El rey Jeroboam permanecía en lo alto de la escalinata, envuelto en una nube de incienso que ascendía desde el brasero de bronce. Su figura proyectaba una sombra de autoridad absoluta sobre la multitud, pero esa imagen de poder se fracturó en un instante. Antes de que el incienso tocara las brasas, la voz del joven profeta atravesó el estruendo de las trompetas. No invocó el nombre del rey, sino que le habló directamente a la piedra inanimada. «¡Altar! ¡Altar!», gritó, y el silencio cayó sobre Betel como una losa. El mensajero anunció que un descendiente de David, llamado Josías, destruiría aquel sistema apóstata, quemando los huesos de los falsos sacerdotes sobre esas mismas piedras. La respuesta del trono fue inmediata y violenta. Enfurecido por el desafío público, Jeroboam extendió su brazo derecho con un gesto imperioso, ordenando a su guardia el arresto inmediato del intruso. Pero el universo mismo pareció interponerse. En el momento en que la mano del rey señaló al profeta,
el brazo real se petrificó en el aire. Los músculos se tensaron, la piel se tornó lívida, y la extremidad quedó rígida y seca, como la rama de un árbol muerto. Casi al mismo tiempo, un crujido sísmico sacudió la plaza. El gran altar de piedra se partió de arriba abajo por una fuerza invisible, derramando las cenizas del sacrificio por el suelo. La señal de Dios se había cumplido con una precisión aterradora. El terror reemplazó a la furia en el rostro de Jeroboam. Incapaz de bajar su propia mano y viendo su símbolo de poder reducido a escombros, el monarca se vio obligado a suplicar. Con voz quebrada, pidió al profeta que intercediera ante el rostro de su Dios para que su brazo le fuera restaurado. El joven profeta, sin mostrar arrogancia, elevó una breve oración, y al instante, la vida regresó al miembro inerte. El rey, asombrado y buscando domesticar al mensajero, cambió su táctica de la fuerza a la seducción. Invitó al profeta a su palacio para comer y recibir un presente de gran valor, un gesto que en la cultura antigua significaba una alianza y la validación del sistema real. Sin embargo, el joven profeta estaba blindado por una orden superior. Con una firmeza que no admitía sobornos, declaró que ni siquiera por la mitad del reino entraría en los muros de Betel. Expuso con claridad su prohibición divina. No comerás pan, ni beberás agua, ni volverás por el mismo camino. Al rechazar la mesa del rey, el profeta mantuvo la pureza de su mensaje y la distancia sagrada entre el juicio de Dios y la política de los hombres. Dando media vuelta, abandonó la ciudad por un sendero distinto, dejando atrás a un rey atónito y a un pueblo que acababa de presenciar que la palabra de Dios no estaba en venta. Pero mientras se alejaba hacia la soledad del desierto, el profeta no sabía que el mayor peligro no había sido la ira del rey, sino la seducción que pronto surgiría de una fuente inesperada. Bajo la sombra densa de una gran encina, el joven profeta finalmente detuvo sus pasos. El sol de la tarde castigaba la tierra de Samaria y el agotamiento físico comenzaba a pasarle factura. Había soportado la tensión de enfrentar a un monarca y la descarga de adrenalina tras el milagro del altar. Pero ahora, en la soledad del camino, el hambre y la sed se manifestaban con una intensidad punzante. En este estado de vulnerabilidad, el silencio del campo se vio interrumpido por el sonido de cascos de asno. Una figura anciana, de aspecto venerable y ropajes que denotaban una vida dedicada a lo sagrado, se acercó al lugar de descanso. Era el viejo profeta de Betel, quien había salido en su búsqueda tras escuchar el relato de sus hijos sobre los prodigios ocurridos en la ciudad. El encuentro comenzó con un saludo de respeto, pero pronto se transformó en una invitación insistente. El anciano rogó al joven que lo acompañara a su casa para participar de su mesa. El mensajero de Judá, con la disciplina de quien guarda un tesoro, repitió por tercera vez la prohibición divina. No podía comer, ni beber, ni desandar su camino en aquel territorio. Parecía que la prueba de la resistencia física sería superada una vez más, hasta que el viejo profeta utilizó un argumento que el rey Jeroboam nunca habría podido concebir. «Yo también soy profeta como tú», afirmó. Y luego añadió con una seguridad escalofriante que un ángel le había hablado por palabra de Jehová, dándole la instrucción de llevarlo a casa para que recuperara sus fuerzas. Esta fue la seducción más peligrosa, la que utiliza el lenguaje de la fe para anular el mandato de Dios. El anciano estaba mintiendo, fabricando una visión para probar, o quizás para sentirse cerca de la frescura espiritual que él mismo había perdido en medio de la apostasía de Betel. El joven profeta se encontró ante una encrucijada psicológica. Por un lado, tenía la orden directa que Dios le había dado personalmente. Por el otro, la supuesta nueva revelación de un colega veterano que apelaba a su necesidad de alivio. En la cultura de la época, la palabra de un profeta mayor tenía un peso enorme, y el joven, nublado por el cansancio y la confianza en su igual, cometió el error fatal de permitir que una voz humana contradijera la voz divina. Sin consultar nuevamente al cielo y cediendo a la lógica de la hospitalidad, el joven se levantó de la sombra de la encina y regresó hacia la ciudad prohibida. Al cruzar el umbral de la casa del anciano, rompió el ayuno que había sido su escudo.
Mientras se sentaban a la mesa y el pan era partido, el ambiente festivo se evaporó de repente. El Espíritu de Dios descendió sobre el lugar, pero no para bendecir la unión, sino para utilizar la boca del mentiroso como instrumento de sentencia. El viejo profeta, bajo un trance genuino, clamó contra su invitado. Por haber desobedecido el mandato de Jehová, su cuerpo nunca llegaría al sepulcro de sus padres. El clímax del engaño se transformó en una vigilia fúnebre. El joven profeta, con el sabor de la comida aún en sus labios, comprendió que el precio de su descuido sería su propia vida. El silencio que se apoderó de la mesa en la casa del viejo profeta era absoluto, un vacío pesado y asfixiante que parecía consumir la luz de las lámparas de aceite. El joven profeta permanecía inmóvil, con las manos aún apoyadas sobre el mantel de lino, mientras las palabras de la sentencia retumbaban en su mente como golpes de martillo. El alimento, que momentos antes parecía un alivio necesario para su cuerpo agotado, se había convertido en el sello de su propia condena. En la cultura del antiguo cercano Oriente, la mesa era el lugar de la alianza y la protección, pero aquí, por un acto de desobediencia, se había transformado en un tribunal. El joven miró al anciano, cuyo rostro aún mostraba las huellas del trance profético, una mezcla de terror y remordimiento por la mentira que había desencadenado el juicio. No hubo espacio para excusas ni para súplicas de perdón. La palabra de Dios, una vez quebrantada, ponía en marcha una justicia que no conocía de demoras. Con una solemnidad fúnebre, el viejo profeta ayudó a su invitado a ensillar el asno. No se cruzaron más palabras. El aire de Betel, que durante el festival había estado lleno de música y gritos, ahora se sentía cargado con un presagio gélido. El joven profeta montó en su animal y comenzó el viaje de regreso, atravesando las mismas calles que horas antes lo habían visto como un triunfador frente al altar de Jeroboam. Pero ahora, la percepción de la realidad era distinta. Las sombras de los edificios parecían figuras espectrales que observaban su paso, y el eco de los cascos del asno sobre el pavimento de piedra sonaba como el conteo regresivo de un destino inevitable. Él sabía que el camino a Judá no sería una ruta de escape, sino el corredor hacia su propia ejecución. La instrucción de no volver por el mismo camino se había vuelto irrelevante, pues el tiempo de la prueba había pasado, y el tiempo del cumplimiento había llegado. A medida que se alejaba de la ciudad y se internaba en los pasos montañosos de Samaria, la atmósfera se volvió salvaje. El terreno era un laberinto de riscos calizos y matorrales espinosos, un lugar donde el silencio de la naturaleza solía ser interrumpido solo por el viento. Sin embargo, esa tarde el silencio era diferente. Era la quietud que precede al zarpazo. El joven profeta, sumido en una profunda reflexión espiritual, procesaba la magnitud de su error. Había vencido la furia de un rey y la tentación del oro, pero había caído ante la voz de un hermano. Comprendió que la mayor amenaza para el siervo de Dios no siempre viene de los enemigos declarados, sino de la sutil distorsión de la verdad dentro del círculo de la fe. Cada paso del asno lo alejaba más de la seguridad humana y lo acercaba más a la santidad absoluta de un Dios que no admite términos medios en su palabra. En un desfiladero estrecho, donde la luz del sol comenzaba a teñirse de un rojo sangre antes de desaparecer tras el horizonte, la presencia se manifestó. No hubo un rugido que advirtiera el peligro, ni una carrera frenética entre la maleza. El ejecutor de Dios no era un animal hambriento buscando una presa fácil, sino una fuerza de la naturaleza operando bajo un decreto judicial. El león emergió de entre las rocas con una majestuosidad aterradora, su pelaje dorado brillando bajo los últimos rayos de luz. El asalto fue quirúrgico y devastador. En un instante, el cuerpo del profeta yacía en el polvo del sendero, y su vida se extinguió tal como la profecía lo había anunciado en la mesa de Betel. El juicio se había consumado en el silencio del desierto, lejos de los ojos de los hombres, pero bajo la mirada vigilante del cielo. Lo que ocurrió después de la caída fue lo que transformó este evento en un milagro espeluznante
que desafiaba toda lógica biológica. Un grupo de mercaderes y viajeros que circulaban por la ruta comercial se detuvieron en seco, paralizados por una visión que desafiaba sus sentidos. Allí, en medio del camino, yacía el cadáver del profeta. A un lado, el asno permanecía de pie, completamente ileso, sin mostrar el terror instintivo que cualquier animal siente ante la presencia de un depredador. Al otro lado, el león se mantenía apostado como un guardia de honor. El felino no había devorado el cuerpo, no había despedazado los restos, ni había tocado al animal de carga. El depredador más feroz de la región estaba allí, sentado en una calma antinatural, custodiando el cuerpo del hombre que él mismo había matado. El león no estaba allí para alimentarse, sino para testificar que aquella muerte no era un accidente de la naturaleza, sino un acto soberano de Dios. La escena era un cuadro de retención absoluta. Los viajeros observaban desde una distancia prudente, murmurando en voz baja sobre la extrañeza del suceso. El león, con sus ojos de color ámbar fijos en el horizonte, parecía ignorar por completo la presencia humana, manteniendo su vigilia mística junto al profeta caído. La noticia comenzó a filtrarse hacia las aldeas cercanas y finalmente llegó de regreso a Betel. Cuando el viejo profeta escuchó la descripción de la escena, el cadáver, el asno ileso y el león guardián, un escalofrío recorrió su cuerpo. «Es el hombre de Dios», exclamó con una voz llena de pesadumbre, «que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto, Jehová le ha entregado al león». El anciano comprendió que su mentira no solo había matado a un hombre, sino que había provocado una señal que Israel no podría olvidar por siglos. Este es el punto de máxima tensión en la narrativa. El espectador contempla la imagen surrealista del león y el asno juntos, unidos por un propósito divino que suspende las leyes de la supervivencia. Es la confirmación visual de que la palabra de Dios es una espada de doble filo, capaz de partir un altar de piedra y de cerrar la boca de un león hambriento, pero también capaz de exigir la vida de aquel que, habiendo conocido el mandato claro, elige escuchar las voces de la conveniencia o el engaño. Mientras la noche comenzaba a caer sobre el desfiladero, el viejo profeta se preparó para ir al lugar, sabiendo que debía recoger el cuerpo y enfrentar las consecuencias finales de una tragedia que él mismo había ayudado a escribir, en un camino donde la justicia divina había dejado una huella imborrable.